escribir entre líneas en cada caso, hurgueteando en la vida de cada uno. Así que aprovechemos este momento para disfrutar la presencia de ellos. No, por eso tendría que aclarar, pero no voy a aclarar porque va a oscurecer lo de la noche esa de la que habló Ariel recién. A ver, bueno, primero quiero confesar que temblé cuando empezaste a armar ese perfil y después me emocioné. Muchas no, en nada, pero esas cosas que uno dice. Pero muchas gracias, muchísimas gracias. Y muchas gracias a Tony. Esencialmente, yo suelo decir siempre que no me interesan mucho los currículums a veces de los periodistas, y a veces me interesa más su recibo de sueldo, que me dice más que un currículum, más que un premio. Entonces me produce eso una cierta prudencia o distancia con los premios. Y cuando me avisaron del Tortoni, digo, wow, el Tortoni, ¿no? Nací acá, crecí acá, vivo acá, sé que viviré acá toda mi vida, y Buenos Aires pertenece a mí, a todo lo que he vivido. Entonces el Tortoni, como pocas cosas, forma parte de eso, y aparte mi segundo laburo fue acá, Radio Continental, acá enfrente. Y entonces esto implicó un vínculo bastante intenso y extenso con el Tortoni, y también descubrir en ese momento lo que la profesión nos habían dicho que era y lo que la profesión que ejercemos es. Recuerdo que en aquel momento tenía que hacer un trabajo, un documental sobre Mundial 78 era, y podíamos criticar un poco a lo que había pasado socialmente en este país. Se podía criticar obviamente a la dictadura que había manipulado al deporte y al fútbol. Se podía criticar una complicidad civil para ese golpe y toda esa manipulación que se hizo del deporte. Se podía criticar a una clase empresaria que fue cómplice de eso también. Se podía criticar inclusive a cúpula de la iglesia, que también formó parte. Se podía criticar a todos menos al periodismo. Y a mí eso me llamó siempre mucho la atención. Dije, wow, qué difícil que es cuando alguien vive criticando a los demás y no acepta que nadie lo critique. ¿No? Porque si me critican es un ataque a la libertad de expresión, más o menos. Y siempre me pareció de una arrogancia fenomenal esa postura, y me provocó siempre. Entonces, como fue el inicio, y como en ese documental hubo problemas solamente porque se criticaba al periodismo, el resto podía ser y el periodismo no. Al final el periodismo fue, pero me quedé sin trabajo. Y entonces eso me hizo ver, wow, qué difícil que es este lugar en el que hemos decidido ganarnos la vida. Pero bueno, aquí lo seguimos haciendo. Comentaste que sí, que en agencias de noticias es donde me desarrollé durante 40 años, que empecé ya con el periodismo, son 40 años que llevo en agencias de noticias, más allá de muchos otros medios. Una de esas agencias, la agencia TIM, ya no existe más, cerró, y me produce una enorme tristeza. Sabemos que la agencia Telam está en enormes problemas, más de 300 compañeros que han sido echados de allí, y sabemos que no es el mejor momento exactamente del periodismo, que hay más de 3.000 colegas que están sin trabajo. Entonces, en ese panorama, que por ahí no es muy ajeno a otras cosas que están sucediendo, pero es el que más cerca nos pega, es en el que estamos hoy. Y después lo otro, y el cierre, no quiero extenderme, bueno, y cómo uno sigue, cómo se sigue en esto, y cómo encontrar un poco de
de belleza en medio de la basura, podría decir, parafraseando a un periodista norteamericano. ¿Cómo encontrarla? Y encima, ¿cómo encontrar? A mí me hicieron una broma por este tema de los celulares y esto, y sí soy un poco reacio a las novedades tecnológicas, y sobre todo cuando esas innovaciones, yo acepto obviamente, como no, cualquier forma de comunicar, pero cuando nos quieren condicionar la palabra es donde me enoja, ¿no? Cuando nos quieren comprimir la palabra en nombre de esa novedad tecnológica, cuando nos quieren cambiar la palabra, inclusive, en nombre de esa novedad tecnológica, porque si vos pones la palabra, ¿qué es eso? Revelación, bomba, confesó la verdadera historia, por primera vez, eso va a tener más clics, ¿no? Entonces cuando nos quieren hasta condicionar eso, luchar contra eso, luchar para encontrar no solo la palabra precisa, y la sonrisa perfecta, bueno, la palabra precisa, no es solo esa, se hace como más precisa que nunca esa palabra. Entonces es como que nos redobla el esfuerzo cada vez más para acertar con esa precisión, para ser exactamente precisos. A mí siempre me encantó una explicación que me dio el gran Eduardo Galeano cuando le preguntaron por qué escribía, y era porque él contaba que había estado en Bolivia, en un pueblo de mineros, y que en ese pueblo de mineros, de gente que pasaba toda su vida 100, 200, 800, 1000 metros de profundidad, le pidió que le contara, a Eduardo le pidió contarnos cómo es el mar, ¿no? Y entonces él tuvo que encontrar la palabra precisa, que no la tenía, para contarle a esa gente que jamás había visto el mar cómo era el mar, ¿no? Y que dijo, ahí dije, quiero ser escritor, ¿no? Quiero ser escritor para poder contarle a esta gente con esa palabra precisa que es el mar. Tal vez hoy toda novedad tecnológica que tenemos permita ya a mucha gente ver el mar a través de un telefonito. He conocido presos en la cárcel que tienen una aplicación para ver las estrellas, ¿no? Entonces, ¿por qué no van a querer ver el mar? Algunos, pero bueno, lo van a poder ver por YouTube seguramente, pero creo que tenemos que encontrar la palabra precisa siempre para contarles cómo es el mar. Muchas gracias. Bueno, buenas noches de nuevo. Si hay alguien que está muy lejos, sobre todo si alguien que es hincha de Racing y está muy lejos, yo necesito sentirme acompañado. Veo muchos hinchas de Huracán, no, sí veo hinchas de Racing, sí, pero... Ah, cierto, claro. Pero digo, no, si alguien se quiere arrimar más y quedó muy lejos, no sé cómo lo podemos reparar, pero nosotros, Ezequiel y yo, somos expertos en no saber reparar nada, como es muy evidente. A mí desde que era chiquitito me conmueve mucho escucharlo a Ezequiel y leerlo a Ezequiel. Ezequiel ya era grande, por cierto, más no calvo. Bueno, está una colección de gente que lo quiere casi tanto como lo quiero yo, porque lo ha parido, por ejemplo, y su mamá, y lo habrá visto con cabello. Pero siempre me emociona escucharlo a Ezequiel, y ahora también. Siempre pienso, ¿cómo es posible que este mundo que arrasa con tantas cosas habilite la supervivencia de gente que diga lo que él dijo recién? Yo estoy un poco cansado de escucharlo, digo, es un ámbito como el Tortoni, lo escucho todos los días, pero no porque laburamos juntos, llevo una vida escuchando a Ezequiel, y inclusive leyéndolo a Ezequiel, y hasta prefiero leerlo más que escucharlo, porque eso me da el placer de leerlo y me quita la situación de estar al lado, digamos, que yo no tengo el encanto que aquí se ha confesado hace un rato, hay otros encantos. Y pienso que estoy sentado acá, además del honor que significa estar con él, entre otras cosas porque he venido mucho al Tortoni por razones
que tienen que ver con la literatura, con el periodismo, con el deporte, y por cosas que pensé mucho un día que estaba en esta misma sala. Estábamos presentando un libro de Osvaldo Arsenio, que es un gran entrenador de muchas cosas en la vida. Está por ahí Osvaldo. Osvaldo está... sí, ahí está. Osvaldo es uno de los tipos que más sabe de todo en la Argentina. Vive del deporte y nosotros vivimos de que él nos haga de comer. Me presentó un libro de cuentos, porque también hace ficciones, y mientras esperábamos, ese día a Ezequiel le hicieron una entrevista. Vino a entrevistarlo un tipo del que yo aprendí mucho, mucho, que es el Topo López. ¿Te acuerdas de la entrevista del Topo? Acá mismo el Topo interrumpía, no entrevistaba, digamos, tenía una potencia laboral extraordinaria. ¿Conocen al Topo López? Y el Topo, que era un crack, me dijo, bueno, el mundo va quedando hueco si no damos testimonio de ciertas cosas que pasan, y si además no contamos esas cosas para que lo que estamos contando no se vuelva otra cosa. Bueno, el grueso de la gente que está sentada acá, la gente que está haciendo sonar el celular, que yo sí sé operar y este tipo no, me vibra en este momento cerca voy a decir con elegancia, porque mi mamá no pudo venir porque está cuidando a mi papá, y mi papá no pudo venir porque está cuidando a mi mamá, y los dos me retarían si yo dijera que me está vibrando al lado del testículo izquierdo, pero voy a decirla ahí cerca del muslo. La verdad es que lo que yo entiendo desde esa vez que hablé con el Topo es que contamos historias para esto que decíamos hace un rato, para agarrar el mundo o los vacíos del mundo, y que esos vacíos del mundo dejen de ser vacíos y signifiquen determinadas cosas para que ese mundo sea un mundo mejor. Hace poco, como Ezequiel y yo tenemos muchos problemas para entender por qué el fútbol se ha vuelto lo que es, y los dos sabemos bastante bien que más allá de todo el afecto que les tenemos, casi nada es más importante que el fútbol, y digo el casi con una gentileza hacia ustedes. En ese contexto estaba leyendo a Sartre, primero porque venía el Tortoni, que era un fenómeno decir que uno leyó a Sartre, y en segundo lugar porque Sartre en la crítica de la razón dialéctica habla de fútbol. El tipo ya era un tipo grande y se dio cuenta de que había que hablar por fin de lo que importaba. Y no sé si Sartre vino a Tortoni, pero se lo perdió, señor. Y ahí dice que el fútbol es una metáfora de la vida. Es discutible, sobre todo porque Sartre murió y no va a venir a ponernos en contradicción. Pero yo creo que gente como Ezequiel, que captura la vida, que sabe volver la metáfora, pero a su vez sabe que en el fútbol y en una serie de cosas hay una explicación de la vida, justifica que nosotros nos dediquemos a contar historias. ¿Es el periodismo contar historias? ¿Es el entrenamiento, no el arte, en contar historias que tenemos ambos lo que nos trajo hasta acá? ¿O es la voluntad de hacer desde un lugar profesional, pero sobre todo desde una actitud de vida, a través de la profesión que sea, el esfuerzo lo más orgánico posible para que este mundo no sea el mundo que es en las cosas que no nos gusta que es? Sartre también, porque leí un poco más que la parte del fútbol, Sartre decía también, se lo ha citado con imprecisión, que es lo que voy a hacer yo ahora porque es más corto, que somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, ¿sí? No es así la frase, no la repitan fuera de acá, pero suena magnífica, además de poder decir a Sartre, suena encantador. ¿Quiénes nos han hecho los tipos que estamos acá? Nos han hecho, como dijo Ezequiel, como vos lo citaste, nos ha hecho Dante Panzeri, nos ha hecho el Negrito Fontana Rosa, nos ha hecho Roberto Santoro, que está desaparecido por la infame dictadura, pero está. Nos han hecho todos los compañeros, el centenar de compañeros que están desaparecidos, y que están acá.
Pedrito Urquiza, el Negro Juvenal, Diego Bonadeo, Quique Escande, Eduardo Maicas, que se murió el otro día, pero está. ¿Cuántos? Muchos, montones, los que nos han educado separadamente y los que nos han educado juntos. ¿Quiénes nos han hecho los que somos? ¿O quiénes hicieron lo que hicieron para que nosotros no empeoremos del todo? Toda esa gente, todos los compañeros que hoy la están pasando mal porque la situación de empleo está jodida y porque es difícil entender qué es el trabajo en este tiempo. ¿Quiénes hicieron los que somos nosotros? Alfonsina quizás, que desde hace media hora la admiro mucho más que antes. Hasta ahora la admiraba por lo que era ella y porque desde luego en un poema, por lo menos en uno, citó una pelota, un poema hermoso, me gusta Paula, Pelota en el agua. Más o menos de la época en que vinieron acá, una época buena de Tortoni, venían García Lorca y Neruda. ¿Quiénes nos hicieron? Esa gente. Nosotros tratamos de comportarnos no a la altura de esa gente porque no se puede, pero tratamos de comportarnos a la altura de los sueños que esa gente nos legó. Yo me siento muy orgulloso de estar con ustedes, me siento muy orgulloso de estar siempre con Ezequiel, me acuerdo 1000 circunstancias de la vida que he compartido con él y reivindico cada una, sobre todo las no abundantes pero intensas veces en las que diferimos, porque eso nos ha hecho crecer un montón. Es un orgullo incorporar a alguien que en algún sentido es un hermano, Calvo, pero un hermano al fin de uno, y es muy maravilloso encontrarse con gente con la que uno se siente emparentado de muchas maneras. Este es un tiempo en el que es muy difícil saber cómo encarrilar las peleas orgánicas para montones de cosas. Ezequiel y yo hablamos, voy a hacer una confesión, ¿puedo? Ya está. No está convencido. Hablamos en estos días caminando bajo de las lluvias o de los fríos de la Plaza de Mayo, volviendo de la radio en la que compartimos un empleo, yendo a alguna marcha casi siempre o algún subte casi siempre. Cuando volvimos de Rusia decíamos, es jodido encontrar encantamientos en una sociedad a la que le pasan las cosas en las que se empecina en encadenarse esta sociedad. Es jodido, pero también es cierto que hay motores que nos reimpulsan. Entonces, mientras hemos charlado tanto como gente que se siente jodida, encontramos motores. Le agradecemos al Tortoni este motor que es individual o para jugar en dobles una vez más, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que estén, a veces muy a la vista y a veces por algún mensaje y a veces en algún lugar, y a mucha gente que es como ustedes que nos ayuda a no rendirnos. Estamos entonces acá juntos porque con muchísimos errores, con muchísimos tropezones, con muchísimas cosas que hicimos mal, hemos tratado en el periodismo y sobre todo en cualquier otra cancha de no rendirnos. Y vamos a hacer un anuncio compartido. Ni nos rendimos ni nos vamos a rendir. Muchísimas gracias. Que a veces me produce el escenario, me olvidé, no agradecí nada y me sentí recontra mal, después me fui avivando. A Ariel no le agradezco, bueno, vale, ya está, hemos compartido mucho, demasiado, y bien, nunca habíamos compartido esto, siempre decimos Batman y Robin, pero nunca en un escenario así, de una distinción, así que es extraordinario con Ariel. Y esa sensación que vieron cuando suben lo del Oscar y dicen a mis compañeros de Eterna, bueno, a mis compañeros de Eterna, recibir junto con Ariel algo es extraordinario. Y del Tortoni yo lo que quería decir también, a ver, ¿qué dijeron? Estaban Einstein, García Lorca, Serrat. Igual quiero decir que alguna vez me sentí también cerca de todo eso, fue una única vez, y fue cuando un libro que escribí de Díganme Ringo cayó demasiado rápidamente a las mesas de saldo, lo cual fue una tristeza y una frustración en ese momento tremenda. Pero cuando en la mesa de saldo vi que estaba al lado de García Márquez, vi que estaba Neruda,
dije, epa, nunca había estado al lado de García Márquez. Así que vuelvo a sentir esa sensación y principalmente, gracias vieja, gracias mis hijos y gracias a todos. En primer lugar, a un integrante de este equipo del Tortoni con el que se sueñan ideas para convocar